Hoy vamos a hacer un viaje fascinante, uno que va de la fuerza bruta más pura a la inteligencia más sofisticada. Vamos a descubrir cómo ha evolucionado el control de los motores industriales, pasando de métodos que, literalmente, castigaban la maquinaria a sistemas que la miman, la protegen y la optimizan. Y para empezar, una pregunta que parece sencilla. ¿Qué ocurre si conectamos un motor industrial a la red eléctrica así, de golpe, sin más? Bueno, la respuesta es bastante más violenta de lo que uno podría imaginar. Y justo ahí, en esa violencia, está el origen de todo este recorrido tecnológico. Vale, pues vamos a meternos de lleno en la primera parte, el shock del arranque. Vamos a ver con detalle las consecuencias de hacer las cosas a lo bruto, de conectar un motor directamente a la red, sin ningún tipo de control. El método más básico de todos es el que se conoce como arranque directo en línea, o DOL, y no tiene más misterio. Es literalmente como darle a un interruptor de la luz gigante. Conectas el motor a toda la tensión de la red y a correr. Simple, desde luego, pero increíblemente agresivo. Y aquí viene el dato que lo cambia todo. Justo en ese instante, en el momento del arranque, el motor demanda entre 5 y 8 veces su corriente de trabajo normal. Es un pico de consumo descomunal. Para que nos hagamos una idea, para la red eléctrica de la fábrica es casi como un cortocircuito que dura una fracción de segundo. Y claro, esta brutalidad tiene consecuencias. En la parte eléctrica puede provocar caídas de tensión tan grandes que afecten a otros equipos de la planta. Pero en lo mecánico es un auténtico desastre. Es un golpe seco, un latigazo que genera vibraciones, que fatiga los acoplamientos y los ejes, que desgasta prematuramente los engranajes y las correas. En resumen, acorta de forma drástica la vida útil de todo el sistema. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues una idea sorprendentemente elegante. Separar la inteligencia de la fuerza. Vamos a ver cómo el sistema se divide en dos mundos que, aunque trabajan juntos, nunca deben tocarse: el cerebro y el músculo. Y esta es la división clave. Por un lado tenemos el circuito de control, el cerebro. Es un mundo delicado, de bajo voltaje, donde están los microcontroladores y toda la lógica. Y por otro, el circuito de potencia, el músculo. Aquí es donde se mueve la fuerza bruta, el alto voltaje y la corriente que alimentan al motor. La pregunta del millón es, ¿cómo hacemos que el cerebro le dé órdenes al músculo sin que éste lo fríe en el intento? La respuesta es un concepto brillante: el aislamiento galvánico. La idea es transferir una señal, una orden, de un circuito a otro sin que exista ninguna conexión eléctrica directa entre ellos. Es como mandar un mensaje en una botella. Creamos una barrera protectora, invisible pero absolutamente fundamental. Y el componente que hace esta magia posible es el optoacoplador. ¿Cómo funciona? Pues con algo tan simple y a la vez tan increíble como la luz. El circuito de control, el cerebro, enciende un LED minúsculo. La luz de ese LED cruza un pequeño espacio vacío, un abismo sin cables. Al otro lado, un fototransistor, que es un receptor de luz, la capta y se activa. Y al activarse, cierra el circuito de alta potencia. ¿Listo? La orden se ha transmitido sin que ni un solo electrón cruce la barrera. Y aquí es donde se ve la genialidad de este sistema. Imaginemos lo peor: un fallo catastrófico en el circuito de potencia, una subida de tensión brutal. Pues bien, esa barrera del optoacoplador impide que toda esa energía destructiva se propague y llegue a la delicada electrónica de control. Es, literalmente, el guardaespaldas del cerebro. Perfecto. Ya hemos protegido al cerebro. Ahora vamos a centrarnos en el músculo, en el interruptor que maneja toda esa potencia. Vamos a ver cómo hemos pasado de los clics mecánicos y ruidosos a los silenciosos y eficientes chips de silicio. El de toda la vida, es el relé electromecánico. Su funcionamiento es pura mecánica. Una bobina crea un campo magnético que mueve una pequeña pieza metálica y ¡clac!, cierra un contacto. Funciona, sí, pero tiene sus problemas. Hace ruido, las piezas se desgastan con el tiempo y, lo más peligroso, puede generar chispas, arcos eléctricos, cada vez que conmuta. Y aquí llega la evolución, el relé de estado sólido, o SSR. Este es un interruptor puramente electrónico. La clave es que aquí dentro no hay nada que se mueva. Utiliza componentes semiconductores para hacer el mismo trabajo, pero de una forma mucho más elegante, silenciosa y, como veremos, segura. Si los ponemos cara a cara, la diferencia es abismal. El relé de estado sólido es muchísimo más rápido, su vida útil es increíblemente más larga al no tener desgaste mecánico y es completamente silencioso. Pero el verdadero salto evolutivo, lo que lo cambió todo, fue la seguridad. El hecho de no generar arcos eléctricos fue una auténtica revolución, sobre todo en industrias con riesgo de explosión. Esto no fue una simple mejora, fue un cambio de paradigma total.
Con todas estas piezas del puzzle por fin llegamos a la solución moderna y definitiva. En esta última parte vamos a ver cómo los sistemas actuales no solo resuelven el problema del arranque brusco, sino que añaden una increíble capa de inteligencia a todo el proceso. Y el protagonista aquí es el arrancador suave, o soft starter. Su nombre lo dice todo. Este dispositivo ataca el problema de raíz. En lugar de pensar en encendido o apagado, lo que hace es modular la tensión que le llega al motor, entregándola de forma controlada y muy gradual. ¿Y cómo lo consigue? Pues en lugar del escalón de 0 a 100 de golpe, lo que crea es una rampa de aceleración. Le podemos programar para que empiece, por ejemplo, con un 30% de la tensión, y luego que durante los siguientes 10 segundos vaya subiendo poco a poco hasta llegar al 100%. El resultado es justo lo que buscábamos desde el principio, una aceleración lineal, suave, sin golpes mecánicos ni picos de corriente. Pero claro, ¿de dónde sale la inteligencia para gestionar todo esto? Una cosa es el músculo, el arrancador suave, y otra es el cerebro que lo dirige. Y aquí es donde entran en juego los relés programables y, sobre todo, algo que lo cambia todo, las redes de comunicación industriales. Para entender el salto que esto supone, solo hay que mirar el cableado. En el sistema tradicional, cada señal necesitaba su propio par de cables. El resultado era una maraña de cables, unos costes de instalación enormes y una flexibilidad prácticamente nula. El paradigma moderno usa un bus de comunicación, un único cable compartido que sustituía esa maraña y al que se conectan todos los dispositivos de forma inteligente. Es como pasar de una carretera comarcal para cada coche a una gran autopista por la que fluye toda la información. Las ventajas de este enfoque en red son transformadoras. El ahorro en cableado y en instalación es brutal, sí, pero eso es solo el principio. Lo que realmente lo cambia todo es que ahora podemos hablar con cada dispositivo, monitorizarlo en tiempo real. La flexibilidad para añadir o quitar equipos es total. Y lo más importante, esto nos abre las puertas del Internet industrial de las cosas. Ahora podemos recoger datos de todo, analizarlos, optimizar procesos y hasta predecir fallos antes de que ocurran. Hemos pasado de simplemente arrancar un motor a gestionar un activo inteligente. Fijaos en el viaje que hemos hecho, de un simple y brutal clac a toda una red de datos inteligente. Y esto nos deja con una última reflexión. Ahora que podemos arrancar, parar y monitorizar los motores con esta precisión y esta inteligencia, ¿qué nuevas posibilidades se abren para el futuro de la automatización? Pues sin duda, un mundo de fábricas mucho más eficientes, más seguras y más conectadas, que se optimizan a sí mismas. Y pensar que todo empezó por querer solucionar un problema tan simple como arrancar un motor sin romperlo.